Usted ya pasó por una noche entera sin conseguir dormir, sintiendo una inquietación que usted no sabe explicar. Su mente gira, su corazón parece pesado. Y por más que tente descansar, algo dentro de usted insiste en se mantener alerta. ¿Será que esto es apenas cansaco? ¿O Dios está intentando hablar con usted? Muchas veces, cuando todo a nuestro alrededor está en silencio, Dios escolta este momento para llamarnos, para mostrarnos algo que aún no conseguimos ver. Pero, ¿será que estamos atentos para escuchar? En los días de hoy, donde la correría y las preocupaciones toman cuenta de nuestra vida, parar para escuchar la voz de Dios se torna un desafío. Vivimos tiempos inciertos, nos preocupamos con el mañana. Cargamos dudas y miedos que tiran nuestra paz. Pero Dios nos convide a confiar, a perceber los señales que Él nos envía, y a comprender que, incluso en las noches más difíciles, Él está presente. Si usted ya se preguntó por qué ciertas cosas suceden, o por qué algunas respuestas demoran a llegar, sabrá que nada es por acaso. Dios tiene un propósito para cada momento, incluso para sus noches sin dormir. No siempre entendemos el camino, pero los planos de Dios son perfectos y mayores de lo que podemos imaginar. Si usted cree en eso, escriba en los comentarios: yo creo en los planos de Dios. Y declara su confianza en lo que Él está preparando para su vida. En este video, vamos a desvendar 25 secretos de Jesús sobre cómo Dios habla con usted en sus noches sin dormir. Usted aprenderá a identificar los señales, comprender la voz de Dios y perceber lo que Él desea revelar. Vamos a hablar sobre sueños, inquietaciones, oraciones en la mañana y cómo transformar este tiempo de vigilia en un momento de intimidad con el Padre. Si usted siente que Dios está llamándote y quiere entender mejor cómo Él se comunica con usted, entonces asista hasta el final, porque este mensaje puede traer respuestas que usted ha buscado hace mucho tiempo. Y al final de este video, haremos una oración especial juntos. Será un momento poderoso, donde usted podrá entregar sus preocupaciones, descansar en la presencia de Dios y permitir que Él renove su fe. Esta oración puede ser lo que usted necesita para sentir la presencia de Dios más fuerte en su vida. Tal vez ahora usted esté cargando dudas, sintiendo un peso en el corazón. Pero saiba que Dios ve todo y conoce cada detalle de su historia. Él no te deja solo. Él está a su lado, guiando cada paso. Por eso, abre su corazón. Fique atento a los señales. Y permita que Dios hable con usted. Usted ya vivió una situación en la que solo después percibió que Dios estaba enseñándote algo. Compartilo en los comentarios. Cómo Él ha moldado su jornada, pues su testimonio puede fortalecer la fe de muchas personas. Hoy, usted va a descubrir cómo Dios habla con usted en sus noches sin dormir. ¿Cuántas veces usted se deitó cansado, pero en vez de descansar, sintió su mente inquieta, su corazón acelerado, pensamientos surgiendo de nada? Tal vez usted ya haya pasado por eso y no percibió que podría ser Dios intentando llamar su atención. En este video, vamos a revelar 25 secretos de Jesús que muestran cómo Dios usa la madrugada para hablar con sus hijos. Usted aprenderá a identificar los señales divinos
a entender sueños, a perceber mensajes que Él puede estar enviando, y a transformar sus noches sin dormir en momentos de profunda conexión espiritual. Cada enseñamiento de hoy tiene el poder de cambiar su perspectiva y traer clareza para su vida. Usted verá que aquello que parecía apenas una insomnia puede, en realidad, ser un llamado para algo mayor. Fique conmigo hasta el final, pues vamos a hacer una oración especial, donde juntos entregaremos nuestros corazones a Dios, buscando paz, entendimiento y dirección para nuestros caminos. Usted ya pasó por noches en que, por más que intentase, simplemente no conseguía dormir. El cuerpo cansado, la mente girando, y una sensación extraña en el corazón, como si algo estuviese intentando llamar su atención. Muchas veces encaramos esas noches como un problema, como algo que necesitamos resolver, con remedios o distracciones. Pero ¿y si Dios estuviese por detrás de este despertar? ¿Y si Él estuviese intentando hablar con usted, esperando que en el silencio de la madrugada usted finalmente escuchase? En la Biblia vemos que Dios siempre usó la noche para comunicarse con sus hijos. Samuel era solo un niño cuando escuchó a Dios llamarlo 3 veces durante la madrugada. Él no lo entendió de inmediato. Pensó que era Elí. Pero cuando finalmente respondió: «Ala, Señor, pues tu servo oí», su vida cambió para siempre. Paulo, por su vez, recibió visiones y direccionamientos divinos durante la noche. ¿Y cuántas veces Jesús se retiró para orar cuando todos dormían? La madrugada tiene un poder espiritual único. Un tiempo donde el mundo desacelera. Las distracciones disminuyen. Y el corazón se torna más sensible a voz de Dios. Pero ¿cómo saber si su insomnio es un llamado divino o solo fruto de la ansiedad? La respuesta está en la forma como usted se siente en estos momentos. Si se desliza y pensamientos aleatorios toman su mente, las preocupaciones del día a día generan inquietud. Esto puede ser reflexo de un corazón sobrecargado. Pero si hay algo diferente, una sensación persistente, un deseo de orar sin motivo aparente, un versículo o una recuerda que surge de nada y se repite en su mente, puede ser Dios intentando llamar su atención. Entonces, ¿qué hacer en estos momentos? La primera actitud es evitarse distraer con cosas que solo prolongan la insomnia, sin traer propósito. No corra para el celular. No intentes rechazar el silencio con distracciones vacías. En vez de eso, experimenta parar, respirar profundo y preguntar: Señor, ¿qué querrás decirme? Pegue su Biblia, lea un salmo. Hable con Dios como quien conversa con un amigo. La oración en la madrugada tiene un poder especial, porque es un momento donde nadie está llamándote. Nada está compitiendo por su atención. Y tú puedes de hecho escuchar. Si esto ha sucedido contigo, no te ignores. Si hay un peso en tu corazón, si hay un sentimiento de que algo necesita cambiar, si hay un llamado para se aproximar más de Dios, entonces esta insomnia puede ser un convite divino para un nuevo tiempo en su vida. Antes de continuarmos,
Ve para su viaje hasta aquí. Cuánta cosa Dios ya hizo en su vida. Ahora pensé. Esta misma palabra que te toca hoy puede estar alcanzando a alguien del otro lado del país o hasta del mundo. La presencia de Dios no tiene límites. Y hoy nos conectó aquí juntos. Me contas en los comentarios. ¿De cuál ciudad estás nos viendo? Pues cada lugar representado aquí es una prueba viva de que la palabra de Dios está transformando vidas por todos los cantos. ¿Cuántas veces? En la madrugada, el silencio a su alrededor parece ensurdecedor. En cuanto el mundo duerme, su corazón permanece agitado, buscando respuestas que parecen no llegar. Pero si, en vez de un incómodo, ese silencio fuese un convite de Dios. El Salmo 46.10 nos enseña: aquí estáis, y sabéis que yo soy Dios. Esta no es solo una frase bonita. Es un llamado para confiar, para parar de luchar socino y perceber que Dios ya está agiendo. Muchas veces queremos oír la voz de Dios, pero no damos espacio para que Él fale. Durante el día estamos ocupados de más, distraídos con problemas, preocupaciones y tareas sin fin. Pero a la noche, cuando todo está calmo, Dios nos llama para un encuentro profundo. Él nos convide a parar, a respirar, a simplemente estar en su presencia. Y es en este silencio que Él habla de forma más clara. ¿Pero estamos realmente escuchando? El problema es que, en vez de aprovechar estos momentos para buscar a Dios, acabamos dejando que la inquietación tome cuenta. Ficamos presos en pensamientos sobre lo que dio errado, sobre el futuro, sobre lo que no conseguimos controlar. Pero Dios no quiere que tú cargues ese peso. Él quiere que tú descanses en Él. Él quiere que tú intercambies la preocupación por la oración, el miedo por la confianza, la duda por la certeza de que Él está en el control. Si has enfrentado noches así, experimenta algo diferente. En vez de luchar contra la insonencia, usa este tiempo para se aproximar de Dios. Cierra los ojos y conozca con Él. Abra la Biblia y pide que Él te muestre algo. O solo esté en silencio, dejando que su presencia hencha su corazón. El silencio de la mañana puede ser un terreno fértil para revelaciones profundas. Pero para eso, necesitas aprender a se quietar. Nada sucede por acaso. Si llegaste hasta aquí, es porque Dios tiene algo para decirte. Declare que crees en su agir. Comenta amén. Y escriba tu pedido de oración. Porque juntos somos más fuertes. Y yo creo que Dios ya está trabajando para transformar su vida. ¿Cuántas veces has acordado después de un sueño extraño, intentando entender si aquello tenía algún significado mayor? ¿Será que fue apenas fruto de su imaginación? ¿O Dios estaba intentando decirte algo? Desde los tiempos bíblicos, Dios ha usado sueños para revelar planos, dar direccionamientos y, incluso, avisar sobre el futuro. José tuvo su historia transformada por quien interpretó los sueños que vinieron directamente de Dios. Daniel recibió visiones que trajeron revelaciones poderosas. Incluso Nabucodonosor, un rey pagano, fue avisado por Dios a través de sus sueños. Pero ¿cómo saber si un sueño es solo algo de nuestro subconsciente?
¿O si es una mensaje divina? La primera cosa que necesitamos entender es que existen sueños naturales, que son reflexos de nuestro día a día, de nuestras emociones y preocupaciones. Y existen los sueños proféticos, aquellos que cargan un significado espiritual y son usados por Dios para comunicar algo. Un sueño profético muchas veces es repetitivo. Deja una marca profunda en nuestro corazón y trae una sensación de urgencia o paz inexplicable. Tenías un sueño que parecía tan real, que continuó pensando en él por días. Este puede ser un signo de que Dios está intentando mostrarte algo importante. Pero ¿cómo interpretar correctamente los signos que Dios puede estar enviando? La respuesta está en la oración y en el discernimiento espiritual. José no interpretaba sueños o sino. Él siempre buscaba la orientación de Dios. Daniel, antes de revelar el significado del sueño del rey, oró y pidió sabiduría. El Espíritu Santo nos da entendimiento cuando buscamos en oración. Si tuve un sueño que te dejó inquieto, leve eso a Dios. Pregunte: Señor, ¿qué te quiere mostrar con eso? Muchas veces, Dios habla a través de símbolos. Y necesitamos sensibilidad para entender. Una práctica esencial es anotar sus sueños. Muchas veces, lo que parece confuso en el momento, comienza a hacer sentido con el tiempo. Mantener un cuaderno de sueños puede ayudar a perceber patrón, a recordar importantes detalles y a entender mejor lo que Dios puede estar diciendo. Además, compartir tus sueños con personas de fe puede traer más claridad, pues Dios también usa la comunión entre hermanos para traer revelación. Este video llegó a ti en el momento correcto, trayendo una palabra que puede transformar vidas. Comenzando por ti. ¿Y por quién está en tu corazón ahora? Quiero invitarte a escribir en los comentarios el nombre de alguien especial que necesita de oración. Puede ser un familiar, un amigo, o incluso aquella persona que vino a su mente mientras la asistía. Al dejar este nombre aquí en los comentarios, te juntas a una poderosa corriente de fe, donde cada pedido es presentado a Dios con amor y confianza. Este es el momento de hacer parte de algo mayor, porque creo que juntos veremos milagros sucediendo. ¿Por qué algunas noches parecen más difíciles que otras? ¿Por qué en algunos momentos nos deparamos con un desconforto inexplicable? Una sensación de inquietación que nos mantiene acordados, mesmo cuando el cuerpo está exhausto. Muchas veces, la respuesta puede ser que Dios está usando este desconforto para nos despertar, para nos tirar de la zona de confort y nos llevar a un nuevo nivel espiritual. Embora el desconforto parezca algo indesejable, la Biblia nos muestra que Dios usa momentos así para nos guiar, nos corregir y nos preparar para lo que está por venir. José ya se sintió incomodado en su espíritu, sin saber exactamente por qué. Tal vez haya algo en su vida que Dios quiere que usted enfrente, pero usted aún no lo percibió. El desconforto en la alma puede ser un signo de que Dios está intentando hablar con usted, llamando su atención para algo que precisa ser mudado o alineado. Puede ser una área de su vida que usted ha ignorado, una situación que usted ha evitado,
o incluso una relación que necesita de restauración. El Espíritu Santo actúa de manera suave, pero poderosa. Y cuando Él nos alerta, es porque algo importante está prestes a suceder. A veces, esta inquietación viene como una sensación vaga de que hay algo errado, pero no conseguimos identificar exactamente lo que es. Esta sensación no debe ser ignorada. Dios usa el desconforto para nos alertar de que necesitamos de mudanza. Él desea que caminemos con Él. Pero muchas veces estamos tan presos a nuestras rutinas, a nuestros miedos, o a nuestro propio ego, que no conseguimos ver lo que Él está intentando mostrar. Y es en este momento que Él permite que nos sintamos desconfortables, para que podamos finalmente acordar para aquello que Él tiene planeado. Cuando usted comienza a sentir esta inquietación, es un convite para parar y oír lo que Dios está diciendo. Dios no está distante. Él está intentando llamarnos para un nuevo nivel de maturidad, confianza y fe. El Espíritu Santo trabaja en nuestro corazón para nos recordar de lo que realmente importa, para nos alertar sobre lo que necesita ser dejado para atrás y nos conducir para el lugar de paz y propósito que Él tiene preparado. Entonces, ¿qué hacer cuando se siente así? Cuando la inquietación es grande, pero el camino aún no está claro. El primer paso es buscar a Dios en oración. Pregunte a Él: Señor, ¿qué me está enseñando con este desconforto? ¿Qué necesita cambiar en mi vida? A veces, es en el silencio y en la reflexión que encontramos las respuestas que estamos buscando. Si la sensación de estar perdido o sin dirección continuar, procure orientación en las Escrituras. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y muchas veces, ella nos direcciona de formas que no conseguimos imaginar. Si usted está aquí hasta ahora, es porque Dios está hablando con usted. Él quiere hacer algo nuevo en su vida. Pero es importante que usted esté dispuesto a abrir su corazón y buscar su presencia. ¿Sabe aquella paz que usted tanto ha buscado? Dios quiere derramar sobre usted hoy. No ignora este llamado, porque Él tiene algo profundo para hacer en su vida. En el final de este video, oraremos juntos. Y será un momento poderoso, donde usted podrá entregar sus temas, sus dudas, y recibir la renovación que solo Dios puede dar. Fique en este video hasta el final, y se preparen para sentir el toque de Dios, de una manera que tal vez nunca haya sentido antes. ¿Cuántas veces usted ya pasó una noche en claro, rolando de un lado para el otro, intentando encontrar una razón para el desconforto o la inquietación que parecía no tener explicación? ¿Vos sabía que en vez de ver estas noches como un problema, podría verlas como una oportunidad divina? Muchas veces, cuando el sueño se escapa de nosotros, puede ser un convite de Dios para un momento de vigilia, una oportunidad para conectarse con Él de una forma más profunda y espiritual. La vigilia no es solo una práctica religiosa, sino una llave poderosa para recibir revelaciones divinas. Jesús, por ejemplo, pasó varias noches en oración, buscando dirección, clareza y fuerza. Él sabía que la noche, cuando todo está en silencio, es el momento ideal para conversar con el Padre y escuchar su voz. La Biblia está repleta de testimonios de personas
que, al orar en la madrugada, recibieron grandes revelaciones. Cuando los discípulos estaban en un barco, durante una tempestad, Jesús apareció a ellos en la madrugada. Ellos estaban aflitos, sin saber cómo actuar. Pero en el silencio de la noche, el Señor se reveló de una manera sobrenatural. Otro ejemplo es cuando Paulo y Silas estaban en prisión. Ellos oraron y cantaron en la madrugada. Y Dios envió un terremoto que los libertó. Estas historias no son apenas narrativas antiguas. Ellas son embretes de que Dios se revela a aquellos que lo buscan, principalmente en los momentos de silencio y soledad de la noche. El poder espiritual de la vigilia está en nuestra disposición de escuchar, de esperar pacientemente y de abrirnos para lo que Dios quiere mostrarnos. A veces sentimos que estamos en una noche sin fin, sin perceber que este es justamente el momento en que Dios quiere revelar algo nuevo. Las noches de insonencia pueden ser transformadas en encuentros espirituales profundos, donde encontramos la dirección de lo que necesitamos, donde nuestra fe es renovada y nuestra esperanza restaurada. No es por acaso que estos momentos llegan. Ellos pueden ser un presente divino, un convite para más intimidad con el Creador. Puedes transformar tus noches de insonencia en momentos de gran revelación espiritual. Cuando acordar en la noche y no poder volver a dormir, en vez de se irritar o intentar rechazar el tiempo con distracciones, aproveche la oportunidad para conectarse con Dios. Ora, medita, presta discernimiento, o simplemente esté en silencio en su presencia. Dios ha hablado con su pueblo de varias maneras. Y la vigilia ha sido una puerta abierta para aquellos que desean escuchar su voz de manera más clara. Este es un único momento para abrir su corazón y compartir las áreas de su vida donde se siente que está enfrentando los mayores desafíos. Puede ser en el trabajo, en el casamiento, en la salud emocional, o en otra situación que ha tomado su paz. Deje en los comentarios algo como: peso oración por mi familia. O necesito fuerza en mi vida espiritual. Cada comentario será una oportunidad de unirnos en oración por ti. Recuerda, al abrir el corazón, tú no estás solo. Estamos aquí juntos, formando una corriente de fe y intersección. Creo que Dios está preparando algo especial. Y sus pasos de fe hoy pueden ser el inicio del milagro que tanto buscas. Dios no siempre habla de manera grandiosa o en señales visibles, como estamos acostumbrados a esperar. En la mayoría de las veces, Él escolta la quietud de la noche, cuando todo a nuestro alrededor está en silencio para nos hablar. Vosé sabía que la voz de Dios puede ser encontrada en el susurro suave de un viento, o en la paz que invade nuestro corazón, especialmente cuando la mente está más calma y el mundo a nuestro alrededor desacelera. Muchas veces esperamos oír algo poderoso y claro, pero Dios puede estarse comunicando de una manera suave, como lo hizo con Elías. Cuando él estaba en fuga, Dios lo llamó, no por medio de trobones o fuego, pero por medio de un viento suave. Esto nos enseña que Dios puede hablar en momentos de tranquilidad, donde el ruido del día no nos distrae, y Él tiene total atención para hablar con nosotros. En la correría de día a día, pasamos por tantas situaciones que nos dejan tensos, con la mente llena de pensamientos,
dudas y preocupaciones. Pero en las noches en que no podemos dormir, Dios puede encontrarnos exactamente en este lugar de inquietud, para que finalmente podamos escucharlo sin distracciones. Cuando el ambiente está calmo y nuestro corazón está abierto, es más fácil oír lo que Él desea comunicar. Pero ¿cómo reconocer la voz de Dios en estos momentos? ¿Cómo saber si lo que sentimos o pensamos es Dios hablando con nosotros? ¿O solo nuestra mente llena de emociones? El secreto está en aprender a discernir su voz. El Espíritu Santo habla con nosotros de formas que muchas veces son sutiles, a través de pensamientos que surgen en nuestra mente, sentimientos de paz, o una sensación de clareza, especialmente cuando nos encontramos en momentos de silencio. Es esencial que usted esté atento a los pequeños detalles de la madrugada. ¿Sabe aquella sensación de una palabra que surge en su mente durante la noche? Aquella idea que se repite en su corazón mientras estás en silencio. O aquel pensamiento que trae un sentimiento de paz. Estos pueden ser signos de que Dios está comunicando con usted. La mayoría de nosotros costuma ignorar estos pequeños momentos. Pero si usted comenzará a prestar atención, verá que Dios usa estos momentos de paz nocturna para nos orientar y nos guiar. A veces Él no grita, pero susurra. Y el desafío está en estarmos sensibles lo suficiente para oír. Si usted se encuentra acordado en la madrugada, con la mente llena de cuestionamientos o preocupaciones, no desperdicie esta oportunidad. En vez de enfocar en las ansiedades o intentar dormir rápidamente, abre su corazón y haga una oración simple, pidiendo para que Dios se vaya con usted. Acalme, respire profundamente y pida que el Espíritu Santo traiga discernimiento para los pensamientos y sentimientos que surgen dentro de usted. Estos momentos pueden ser uno de los medios más profundos de conectarse con el Señor, pues Él se revela cuando estamos en paz y dispuestos a oírlo. Muchas personas van a ignorar este mensaje y seguir con la vida normalmente. Pero usted no llegó aquí por acaso. Dios quiere hablar con usted a través de esta palabra. Entonces permanece hasta el final y descubra lo que Él preparó para usted hoy. Muchas veces, durante las noches en que no conseguimos dormir, nos vemos luchando con la mente llena de pensamientos, sentimientos confusos, o hasta un corazón angustiado. Queremos orar, queremos nos conectar con Dios, pero no sabemos exactamente lo que decir o cómo pedir. Es en estas horas que la promesa de Romanos 8:26 se torna una verdadera fuente de conforto. De la misma manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra flaqueza, pues no sabemos lo que debemos pedir. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, con gemidos inexprimibles. Esta palabra es un alicerce para aquellos momentos en que por más que intentemos orar, las palabras parecen faltar y el corazón está sobrecargado. El Espíritu Santo, nuestro Consolador, es enviado para nos guiar, especialmente en los momentos en que no sabemos cómo expresar nuestras dolores o ansiedades. Durante la noche, cuando estamos en silencio y nuestras preocupaciones parecen ganar más fuerza, es el Espíritu Santo quien nos conduce. Cuando estamos tan inmersos en nuestra angustia que no conseguimos formar una oración coherente, Él interviene,
llevando nuestras súplicas diante de Dios. De una manera que va além de las palabras. Imaginen esto. El Espíritu de Dios en su compasión y entendimiento intercede por nosotros. No con palabras, pero con gemidos que transbordan de nuestro ser, traduciendo nuestros sentimientos más profundos en oraciones que Dios puede oír y responder. ¿Esto no es maravilloso? En noches de insomnia, puede ser que lo que usted esté sintiendo no tenga una explicación clara. Y es exactamente en este momento de fragilidad que el Espíritu Santo entra. Él nos guía, no solo en las palabras, pero en la manera de nos colocar en la presencia de Dios, revelando lo que realmente está en nuestros corazones. Cuando nuestra mente está llena de incertezas, el Espíritu Santo nos ayuda a reconocer que por más confusas que sean nuestras oraciones, Dios nos entiende perfectamente. Él sabe lo que está detrás de cada lágrima, de cada suspiro, de cada dificultad que estás viviendo. Es interesante perceber que el Espíritu Santo no solo intercede por nosotros, pero también nos enseña a orar de la forma correcta. Muchas veces, nuestras oraciones son limitadas al que sabemos. Pero el Espíritu nos convida a ir al Él, a abrir nuestro corazón completamente, permitiendo que Dios haya de formas que no conseguimos comprender completamente. El Espíritu nos conduce a orar por aquello que realmente importa, por aquello que Dios ya sabe que necesitamos, mesmo cuando no conseguimos expresar de forma clara. En momentos de insomnia, si usted se sentir perdido en sus oraciones, lémbrese de eso. El Espíritu Santo está orando por usted. Él está llevando sus palabras, sus sentimientos y sus preocupaciones directamente al corazón de Dios. Cuando no saber lo que decir, apenas se entregue al silencio, al descanso, y confíe que el Espíritu está cuidando de todo. No hay necesidad de presa. No hay necesidad de palabras perfectas. Dios entiende. El Espíritu Santo intercede por usted. Y en su tiempo Él traerá paz, dirección y respuestas. Este video no llegó a usted por acaso. Dios tiene algo especial para hablar a su corazón hoy. Y Él está usando este mensaje para traer dirección y esperanza a su vida. Si usted siente eso en su corazón, declara su fe en los comentarios escribiendo: Yo creo. Esta declaración simple pero poderosa es un paso de fe y un signo de que usted confía en el acto de Dios. Vamos juntos a proclamar que Él está en el control y que esta palabra está transformando vidas. Usted ya acordó en el medio de la noche. Completamente despertó con ese pensamiento insistente y la sensación de que algo importante está prestes a suceder. Muchas veces este desconforto en el corazón, esta insonencia que parece no tener explicación, puede ser un signo de que Dios está te preparando para algo grande. Dios no desperta a sus hijos sin propósito. Y la Biblia nos enseña que Él muchas veces usa estos momentos para nos alinear con su plano divino. La insonencia, en vez de ser un fardo, puede ser una oportunidad de preparación espiritual. Dios, en su sabiduría infinita, sabe exactamente cuándo se necesita de un tiempo para conectarse más profundamente con Él, para fortalecer su fe y prepararse para los próximos pasos. La insonencia puede ser más que solo la falta de sueño. Puede ser el momento que Dios ha elegido para llamarte para un nuevo propósito.
para una mudanza espiritual significativa. Tal vez, usted esté prestes a enfrentar un desafío importante. O, tal vez, esté siendo llamado para un nuevo. ¿Te has detenido a pensar en lo que ocurre en el reino espiritual cuando te sumerges en noches de desenfreno, en instantes donde la razón parece desvanecerse y solo queda el placer, el éxtasis, la confusión o la desesperación? ¿Podría ser que, en medio de todo eso, Dios crezca dentro de ti en formas que no puedes imaginar? Este es un tema que va más allá de la lógica humana, un misterio que parece desafiar nuestra comprensión tradicional de lo divino. La idea de que Dios pueda hacerse más presente, más poderoso, más grande dentro de alguien mientras esa persona vive sus momentos más oscuros, erráticos o incluso pecaminosos es algo que genera dudas, miedo y al mismo tiempo una inmensa curiosidad. Pero si observamos con atención las escrituras y los relatos de aquellos que han experimentado transformaciones espirituales, encontramos que las manifestaciones de Dios no siempre ocurren en templos, en la quietud de la oración o en la santidad de los justos. A veces, la chispa de lo divino se enciende en los lugares más inesperados, en la desesperación de un alma perdida, en el vacío de una noche de excesos, en el instante en que alguien toca fondo y siente que no hay retorno. La Biblia está llena de historias de personas que vivieron este fenómeno. Pensemos en Saulo de Tarso, un hombre que perseguía cristianos, que los llevaba a la muerte, que creía estar en el camino correcto, pero una luz cegadora lo derribó y en la oscuridad de su ceguera, Dios creció dentro de él de una manera que nunca antes había imaginado. O en el hijo pródigo, quien se sumergió en la lujuria, en la vanidad, en la pérdida total de control, pero fue en su mayor miseria cuando encontró la verdadera grandeza del amor de su Padre. ¿No nos dice esto algo profundo sobre cómo opera lo divino? Podría ser que cuando nos alejamos, cuando caemos en noches donde los límites desaparecen, es cuando Dios comienza a obrar con más fuerza en nuestra alma. Si llevamos este concepto más allá, nos encontramos con historias modernas de personas que, en sus momentos de mayor extravío, han experimentado encuentros que no pueden explicar con palabras. Hay quienes han sentido la presencia de algo más grande en medio de una fiesta donde el sonido ensordecedor de la música y el alcohol deberían haber ahogado cualquier conexión con lo espiritual. Otros cuentan que, en medio de la euforia de sustancias que alteran la conciencia, han tenido visiones de lo divino, revelaciones que los han marcado para siempre. Y aunque muchos descartarían estas experiencias como simples alucinaciones o efectos de la química del cerebro, la pregunta sigue en el aire, ¿y si en esos momentos la barrera entre lo humano y lo sagrado se vuelve más delgada? Jesús mismo fue acusado de estar con pecadores, de cenar con aquellos que eran considerados impuros, de acercarse a quienes la sociedad despreciaba. Los fariseos no podían entenderlo. ¿Cómo podía un hombre de Dios, alguien que decía representar la verdad absoluta, mezclarse con aquellos que vivían en el pecado? Pero Jesús lo dejó claro, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, Lucas 5:32. Aquí radica un mensaje poderoso, lo divino no huye del caos, no se aparta de la confusión, sino que muchas veces se manifiesta en medio de ella. Es interesante analizar lo que ocurre en la mente y el espíritu cuando alguien se entrega a una noche loca. Hay quienes buscan evadirse, olvidar, perderse en el momento. Otros, sin darse cuenta, buscan algo más profundo, una sensación de trascendencia, de conexión con algo más allá de la realidad cotidiana. Es como si en el ruido, en la euforia, en la sensación de romper las reglas, hubiera un intento desesperado de tocar lo infinito. La historia de la humanidad ha mostrado que la espiritualidad y los estados alterados de conciencia han estado estrechamente relacionados.
Desde los chamanes que utilizaban rituales y sustancias para comunicarse con lo divino, hasta los místicos que en el éxtasis sentían la presencia de Dios de una manera abrumadora. Es posible que, en nuestra búsqueda desenfrenada de placer, estemos en realidad buscando algo más. Hay testimonios de personas que, después de noches de desenfreno, han sentido una presencia extraña al regresar a casa. Algunos han sentido una especie de vacío que no pueden explicar, pero dentro de ese vacío, un susurro, un llamado. Otros han tenido sueños vívidos, visiones de una luz que los observa, de un mensaje que no pueden descifrar pero que los deja inquietos. Hay quienes aseguran que, en el instante en que tocaron fondo, cuando sintieron que estaban más perdidos que nunca, algo los abrazó desde dentro y les dio la certeza de que no estaban solos. ¿Y si estas experiencias no son coincidencias? ¿Y si en medio de la confusión hay una voz que nos llama? La idea de que Dios crece dentro de nosotros en momentos de crisis no es nueva. En la oscuridad es donde más brilla la luz. En la desesperación es donde más necesitamos esperanza. En las noches locas, donde creemos haber escapado de todo lo sagrado, puede ser donde nos encontramos cara a cara con lo divino sin esperarlo. Quizás, en medio de una pista de baile iluminada por luces de neón, en el eco de una carcajada descontrolada, en el vértigo de una noche sin límites, hay algo más grande obrando en secreto. Esto nos lleva a una última reflexión: si Dios puede crecer dentro de nosotros incluso cuando estamos más alejados de Él, ¿qué significa realmente estar cerca de lo divino? ¿Es la cercanía con Dios algo que depende de nuestras acciones externas, de nuestra obediencia a normas, o es algo mucho más profundo, algo que ocurre en el alma incluso cuando no somos conscientes de ello? Si Dios está presente en el templo y en la noche más oscura, si puede hablar en la oración y en el ruido ensordecedor de una fiesta, entonces quizás lo divino no se encuentra donde pensamos, sino donde menos lo esperamos. Quizás, en el misterio de las noches locas, en los instantes de euforia y pérdida, en el filo de la conciencia, hay un mensaje oculto esperando ser descubierto. Si observamos con atención, descubrimos que en cada noche de desenfreno, en cada instante de aparente caos, existe una búsqueda oculta que tal vez ni siquiera somos conscientes de estar llevando a cabo. A lo largo de la historia, el ser humano ha sentido una atracción inexplicable por lo prohibido, por los excesos, por los límites de la realidad. Como si hubiera algo dentro de nosotros que nos empujara a salir de lo ordinario. Pero, ¿qué estamos buscando realmente? ¿Es solo placer, solo escape, solo una desconexión momentánea de la rutina? ¿O hay algo más profundo que nos impulsa, algo en nuestro interior que anhela una experiencia trascendental? La Biblia nos dice en Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Aquí se nos revela un misterio esencial: Dios ha colocado en nuestro corazón un anhelo por lo eterno, por lo divino, por algo que trasciende nuestra limitada existencia terrenal. Y si esto es cierto, entonces todo lo que hacemos, incluso cuando parece que nos alejamos de Él, en realidad es parte de esa búsqueda. Muchas personas han contado cómo, en medio de una noche de locura, han sentido algo inexplicable, una sensación de vacío que se instala después del éxtasis. Al principio, es fácil ignorarlo, seguir riendo, seguir bailando, seguir huyendo. Pero cuando la música se apaga, cuando la luz del amanecer comienza a filtrarse por las ventanas y la realidad golpea de nuevo, es en ese momento cuando la voz del alma se hace más fuerte. Hay quienes describen esto como una resaca espiritual, una sensación de haber estado buscando algo, pero no haberlo encontrado del todo. Jesús, en la parábola del buen pastor, dice en Lucas 15, 4-7, ¿qué hombre de vosotros,
teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto, y va tras la que se perdió, hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Punto. Esta imagen es poderosa porque nos muestra que Dios no espera que estemos en el lugar correcto o en la condición perfecta para encontrarnos con Él. Él va tras nosotros, nos busca incluso cuando nos hemos alejado, incluso cuando creemos estar más perdidos que nunca. Muchos testimonios de conversión espiritual relatan cómo el punto de quiebre no ocurrió en un templo, ni en un retiro de oración, sino en medio del caos. Personas que, después de una noche de excesos, han sentido una presencia en su habitación, una voz en su interior que les dice que es hora de cambiar. Hay quienes han caído de rodillas en lágrimas sin saber por qué, como si algo dentro de ellos se hubiera roto y al mismo tiempo reconstruido en un solo instante. Este fenómeno es más común de lo que pensamos, y es que, aunque creamos estar corriendo lejos de Dios, Él siempre encuentra la manera de alcanzarnos. En Salmo 139, 7-10, el salmista escribe unas palabras que resuenan con este tema: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Esta verdad es inquietante y reconfortante al mismo tiempo. No hay lugar al que podamos escapar de la presencia de Dios. No importa cuán lejos creamos estar, cuán profunda sea nuestra oscuridad, cuán ruidosa sea la fiesta en la que intentamos perdernos, Él está allí. Pero entonces, surge otra pregunta. Si Dios está presente en nuestras noches de desenfreno, ¿cómo es posible que haya personas que después de años de vivir así nunca lo sientan? ¿Por qué algunos tienen encuentros espirituales transformadores y otros parecen seguir sumidos en un ciclo interminable de vacío? Aquí entra en juego un concepto crucial en la Biblia: el corazón endurecido. En Hebreos 3:15, se nos advierte: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. A lo largo de la Escritura, vemos que Dios no deja de hablar, pero el hombre tiene la capacidad de cerrar sus oídos, de ignorar el llamado, de llenar su vida de tanto ruido que la voz de lo divino se vuelve imperceptible. Y aquí es donde la noche loca deja de ser solo un evento aislado y se convierte en un estilo de vida, en una huida constante, en una negación continua de esa voz que intenta alcanzarnos. Hay un punto en el que las noches de desenfreno dejan de ser una búsqueda y se convierten en una prisión. Lo que antes era emoción se vuelve rutina. Lo que antes era placer se vuelve insatisfacción. Lo que antes era una forma de sentirse vivo se convierte en un peso que arrastra el alma cada vez más profundo. Y es aquí donde muchos se encuentran en una encrucijada: seguir huyendo o detenerse y enfrentar esa voz que, a pesar de todo, nunca dejó de llamarlos. Jesús dijo en Mateo 11, 28-30, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Este versículo nos revela algo sorprendente: la vida sin Dios, por más placeres que ofrezca, termina siendo una carga pesada. Las noches locas, con todo su brillo y emoción, pueden terminar dejando un vacío que solo Él puede llenar. Pero lo más sorprendente es que Dios no solo nos espera al final de nuestro camino de extravío, Él también crece en nosotros en medio de él. Como un fuego que no se extingue, como una semilla que germina incluso en la tierra más árida, la presencia de Dios dentro de nosotros no desaparece.
Tal vez no lo sentimos porque estamos distraídos, tal vez lo ignoramos porque preferimos el ruido, pero Él está allí. Y cuando finalmente nos detenemos, cuando el cansancio nos vence, cuando ya no hay más máscaras que sostener, es entonces cuando nos damos cuenta de que siempre estuvo creciendo dentro de nosotros, esperando el momento de manifestarse en su plenitud. Pero, ¿qué significa exactamente que Dios crezca en nosotros? ¿Cómo es posible que algo divino se expanda en nuestro interior mientras estamos en un estado de aparente desconexión espiritual? Para entender esto, debemos recordar que la semilla del reino de Dios, según las palabras de Jesús en Mateo 13, 31, 32, es como un grano de mostaza, la cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Esto significa que, aunque en ciertos momentos de nuestra vida lo divino parezca insignificante o casi inexistente dentro de nosotros, su potencial de crecimiento es inmenso. Incluso en nuestras noches más caóticas, en los momentos en que creemos estar más lejos, hay algo que se está gestando dentro de nosotros. Dios no necesita que estemos perfectos para obrar en nuestra vida. Él crece en nosotros no porque seamos dignos, sino porque su amor es incondicional, su paciencia es infinita, y su propósito en nosotros es mayor de lo que podemos imaginar. Si Dios puede crecer en nosotros incluso en nuestras noches más caóticas, si su presencia no se apaga a pesar de nuestras decisiones erradas, entonces surge una pregunta fundamental: ¿qué hacemos con este conocimiento? ¿Cómo pasamos de simplemente reconocer esta verdad a permitir que transforme nuestra vida? Porque si Dios está presente incluso en la confusión, si su voz susurra incluso en el ruido de la fiesta, si su mano sigue extendida aun cuando corremos en dirección contraria, entonces hay una decisión que debemos tomar. En Apocalipsis 3:20, Jesús dice: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo». Este versículo nos muestra algo esencial: Dios no impone su presencia, no derrumba puertas, no nos obliga a recibirlo. Él simplemente llama. Y en cada instante de nuestra vida, ya sea en una noche de desenfreno o en un momento de soledad, ese llamado sigue resonando. Pero es nuestra elección escucharlo o seguir ignorándolo. El vacío después del éxtasis. Uno de los aspectos más comunes que experimentan quienes buscan placer sin límites es el vacío que viene después. Es un patrón que se repite en incontables vidas: la anticipación antes de una noche intensa, la emoción del momento, la adrenalina de romper reglas y sumergirse en experiencias extremas, pero luego, al amanecer, algo cambia. Lo que prometía satisfacción total deja un eco de insatisfacción. Algo que parecía llenar el alma termina revelando su verdadera naturaleza, un espejismo. Este ciclo es descrito en Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Aquí Dios habla de cómo la humanidad busca llenarse de cosas que no pueden sostener la plenitud verdadera. Nos alejamos de la fuente de agua viva y, en su lugar, intentamos almacenar placer, éxito, reconocimiento, emociones pasajeras, pero ninguna de estas cosas puede saciar el alma a largo plazo. Muchos intentan solucionar este vacío repitiendo el ciclo: más fiestas, más excesos, más experiencias intensas, con la esperanza de que esta vez sí se sienta diferente. Pero la realidad es que nada en este mundo está diseñado para saciar el anhelo de lo eterno. En el fondo, el alma clama por algo más profundo, por algo real, por algo que no desaparezca con la luz del amanecer. La conexión entre el caos y la transformación. Sin embargo, el vacío no siempre es el fin.
Para muchos, el reconocimiento de este vacío es el inicio de una transformación. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios permite que las personas lleguen a un punto de quiebre para que puedan finalmente mirar hacia Él. Pensemos en el hijo pródigo, en Lucas 15, 16-17, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Si entendemos que Dios no solo está presente en nuestras noches de caos, sino que también crece dentro de nosotros en esos momentos, entonces debemos preguntarnos, ¿cómo actúa esa transformación? ¿Cómo un alma que ha estado perdida en el desenfreno puede convertirse en un lugar donde Dios habita y obra? Para comprender esto, necesitamos mirar la naturaleza misma del proceso espiritual. La Biblia nos enseña que la vida con Dios no es simplemente un cambio de comportamiento, sino un cambio de identidad. En 2 Corintios 5:17, Pablo declara, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto nos dice que el proceso de transformación no es un simple ajuste de hábitos, sino una renovación total del ser. Sin embargo, esa renovación no ocurre instantáneamente. Muchas veces, después de una vida de excesos, de buscar placer sin límites y de ignorar el llamado de Dios, quedan cicatrices profundas en el alma. La sanidad y restauración no siempre son inmediatas, y aquí es donde muchos se desaniman. Algunos piensan que, porque han decidido seguir a Dios, todo debería cambiar de la noche a la mañana, pero la verdad es que el proceso de crecimiento espiritual es similar a la curación de una herida profunda, requiere tiempo, paciencia y la obra constante de Dios en el corazón. El proceso de sanidad después del desenfreno. Cuando alguien ha vivido mucho tiempo en un estilo de vida de excesos, su alma ha sido moldeada por esos hábitos. La mente se acostumbra a la gratificación instantánea, al ruido constante, a la sensación de adrenalina que proporciona la vida descontrolada. Por eso, cuando una persona decide apartarse de ese camino y comenzar a buscar a Dios, a menudo enfrenta una batalla interna. En Romanos 12:2, se nos instruye, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí se nos revela un principio clave, la transformación espiritual comienza con la renovación de la mente. Pero, ¿cómo ocurre esta renovación? Desintoxicación del alma. Así como el cuerpo experimenta síntomas de abstinencia cuando deja una sustancia a la que estaba acostumbrado, el alma también sufre una transición cuando deja atrás el desenfreno. Es posible que al principio haya ansiedad, un sentimiento de vacío, incluso una lucha interna que nos haga cuestionar si estamos en el camino correcto. Pero esto es normal. Jesús nos advirtió en Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. El proceso de dejar atrás una vida de placer egoísta no es fácil, pero es necesario para encontrar una paz y plenitud más profundas. Reconocer las mentiras que nos mantuvieron atrapados. Muchas veces, las personas que viven en el desenfreno creen que están viviendo la mejor vida. La cultura popular refuerza la idea de que la felicidad se encuentra en fiestas, en el libertinaje, en la independencia total de cualquier regla moral. Pero la Biblia nos advierte en Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Al alejarnos del ruido del mundo y empezar a escuchar la voz de Dios, comenzamos a darnos cuenta de cuántas mentiras habíamos creído. Entender que el verdadero gozo no se encuentra en el placer efímero. Uno de los engaños más grandes del mundo es hacernos creer que el placer es sinónimo de felicidad.
Pero la Biblia nos habla de una alegría mucho más profunda, una que no depende de circunstancias externas ni de estímulos momentáneos. Salmos 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Aquí se nos muestra que el gozo verdadero no es fugaz, no desaparece con el amanecer después de una noche de locura, sino que es algo eterno, algo que solo se encuentra en la presencia de Dios. Someterse al proceso de restauración de Dios. Es importante recordar que la transformación no es un esfuerzo humano, sino una obra de Dios en nosotros. En Filipenses 2:13, Pablo escribe, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Esto significa que no estamos solos en este proceso, Dios mismo nos capacita para cambiar, nos da nuevos deseos, nos fortalece para resistir las tentaciones y nos guía hacia una vida plena en Él. La reconstrucción de una identidad perdida. Uno de los mayores desafíos para alguien que ha vivido en el desenfreno es redefinir su identidad. Durante años, esa persona pudo haber construido su autoestima en torno a su estilo de vida, soy el alma de la fiesta, soy el que siempre busca emociones fuertes, soy la persona que no tiene límites. Cuando deciden alejarse de ese camino, pueden preguntarse, ¿quién soy ahora? Aquí es donde la Biblia nos ofrece una respuesta profunda. En 1 Pedro 2:9, se nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta declaración es poderosa porque nos recuerda que nuestra identidad no está definida por nuestro pasado, sino por el propósito que Dios tiene para nosotros. No somos simplemente personas que dejaron atrás un estilo de vida, somos llamados a ser luz, a reflejar la gloria de Dios, a vivir con un propósito eterno. Pero el enemigo intentará recordarnos quiénes fuimos, traerá pensamientos de culpa y vergüenza. Aquí es donde debemos aferrarnos a Romanos 8:1, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vivir en libertad y no mirar atrás. Uno de los errores más comunes que cometen quienes han salido de una vida de desenfreno es mirar atrás con nostalgia. Como los israelitas en el desierto que, a pesar de haber sido liberados de la esclavitud en Egipto, recordaban con anhelo la comida y la comodidad de su antigua vida, muchos pueden verse tentados a regresar a lo conocido. Pero Jesús nos advierte en Lucas 9:62, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. La clave para vivir en libertad es fijar la mirada en lo que está por delante. Filipenses 3:13-14 nos anima, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dios no solo nos rescata de nuestro pasado, sino que nos da un futuro glorioso. Cada persona que ha sido transformada por su gracia tiene un propósito mayor, una historia que puede ser usada para inspirar y guiar a otros. A medida que avanzamos en este camino, descubrimos algo asombroso, lo que antes parecía imposible, vivir sin el deseo de excesos, encontrar satisfacción en cosas simples. Experimentar gozo sin necesidad de estímulos externos se convierte en una realidad. Dios nos cambia desde adentro, nos da nuevos anhelos, nos llena de su paz, nos muestra que la vida con Él es infinitamente más rica que cualquier noche de placer fugaz. Y entonces, finalmente entendemos, no es que Dios crezca en nosotros solo cuando estamos en caos. Él ha estado creciendo todo el tiempo, esperando pacientemente el momento en que estemos listos para darnos cuenta de que siempre ha sido la única respuesta. Cuando alguien reconoce la presencia de Dios en medio de su caos y comienza el camino de retorno, es inevitable que surjan preguntas, dudas y,
a veces, resistencia interna. Es fácil pensar que el cambio solo ocurre en el instante en que una persona se rinde ante Dios, pero la realidad es que el proceso de transformación es un viaje, no un evento aislado. Es una travesía de crecimiento, de descubrimiento y de reconstrucción de la identidad. La Escritura nos enseña que la vida cristiana es como el proceso de refinamiento del oro. En Zacarías 13:9, Dios dice, y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. El oro se purifica con fuego porque las altas temperaturas separan las impurezas. De la misma manera, cuando decidimos dejar atrás una vida de desenfreno y permitir que Dios obre en nosotros, enfrentamos un proceso de refinamiento. Esto puede incluir pruebas, luchas internas, momentos de debilidad y tentación. Pero en cada paso, Dios está obrando, moldeándonos para que reflejemos su gloria. Romper con el pasado y renovar la mente. Uno de los mayores obstáculos en el camino de transformación es el apego al pasado. A veces, el enemigo usa los recuerdos para hacernos dudar de nuestra decisión, susurrando pensamientos como: ¿y si estás renunciando a la mejor parte de tu vida? ¿Y si nunca vuelves a sentir la misma emoción y adrenalina? Dios puede perdonarte, pero realmente puedes cambiar. Pero Dios nos llama a mirar hacia adelante, no hacia atrás. En Isaías 43, 18-19, nos dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto, y ríos en la soledad. Dios nos está diciendo que no vivamos atados a lo que fuimos, sino que abramos los ojos a lo nuevo que Él está haciendo. Cuando una persona está atrapada en un estilo de vida de excesos, su mente se acostumbra a ciertos patrones de pensamiento, buscar placer inmediato, evitar el dolor a toda costa, ignorar el propósito mayor de la vida. Pero cuando decidimos seguir a Dios, esos patrones deben ser renovados. Pablo lo dice claramente en Efesios 4, 22-24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Renovar la mente implica reemplazar las mentiras con la verdad, aprender a ver la vida desde la perspectiva de Dios y abandonar las viejas formas de pensar. Esto no es fácil, pero es esencial para vivir en verdadera libertad. El poder de la presencia de Dios en el proceso de restauración. El cambio no ocurre por la fuerza de voluntad humana, sino por la presencia de Dios obrando en nosotros. En 2 Corintios 3:18, se nos dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esto significa que la transformación no es instantánea, sino progresiva. Día a día, paso a paso, Dios nos moldea a su imagen. Y esta transformación ocurre cuando pasamos tiempo en su presencia, cuando le buscamos en oración, cuando meditamos en su palabra. Muchas personas que han vivido en el desenfreno piensan que jamás podrán cambiar porque las tentaciones siguen allí, porque los deseos del pasado no desaparecen de inmediato. Pero el cambio no consiste en suprimir deseos, sino en reemplazarlos con algo mejor. Salmos 37, 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando nuestra mayor alegría se encuentra en Dios, nuestros deseos comienzan a alinearse con los suyos. Superar la culpa y abrazar la nueva identidad.
Para muchos, el mayor obstáculo en su transformación no es la tentación de volver al viejo estilo de vida, sino la culpa por lo que hicieron en el pasado. Es común escuchar pensamientos como: he hecho demasiado daño. No merezco ser perdonado. Dios nunca podrá usar a alguien como yo. Pero la gracia de Dios es más grande que cualquier pecado. En Miqueas 7, 18-19, se nos dice que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dios no solo nos perdona, sino que elige olvidar nuestro pecado. No nos define por nuestro pasado, sino por la obra que está haciendo en nosotros. Pablo es el ejemplo perfecto de esto. Antes de conocer a Cristo, era perseguidor de cristianos, responsable de la muerte de muchos creyentes. Sin embargo, Dios lo transformó en uno de los mayores predicadores del Evangelio. Pablo entendió que su pasado no definía su futuro, y por eso escribió en Filipenses 3, 13-14, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Descubrir el propósito y caminar en una vida con sentido. Cuando alguien deja atrás una vida de desenfreno, es fácil sentir un vacío al principio. Durante años, su vida estuvo definida por la emoción, la adrenalina, el placer inmediato. Pero Dios no solo nos llama a abandonar el pecado, nos llama a una vida con propósito. En Jeremías 29:11, Dios declara: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Cada persona tiene un propósito único en el plan de Dios. Algunos son llamados a predicar, otros a enseñar, otros a servir de formas que jamás imaginaron. Lo hermoso es que Dios usa incluso nuestro pasado para su gloria. Aquellos que han vivido en el desenfreno pueden ser instrumentos poderosos para ayudar a otros que aún están atrapados en esa vida. En 2 Corintios 1, 3-4, Pablo escribe: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios no desperdicia nuestro dolor ni nuestras experiencias pasadas. Todo lo que vivimos, incluso lo más oscuro, puede ser usado para traer esperanza a otros. Cuando una persona finalmente entiende esto, su vida cambia por completo. Ya no vive con nostalgia por el pasado, sino con expectación por el futuro. Ya no siente culpa, sino gratitud por la gracia de Dios. Ya no necesita buscar placer en lo efímero, porque ha encontrado un gozo eterno en la presencia del Señor. Y así, lo que comenzó como una búsqueda sin rumbo, lo que pareció ser una vida de noches locas sin sentido, se convierte en una historia de redención. Dios creció en medio del caos, esperó pacientemente, y cuando el alma finalmente estuvo lista, la transformó de una manera que solo Él puede hacer. La verdadera libertad, salir del ciclo del desenfreno y abrazar la plenitud en Dios. Cuando alguien ha vivido una vida marcada por el desenfreno, la adrenalina y el placer inmediato, puede llegar a creer que esa es la única forma de experimentar libertad. El mundo moderno ha reforzado la idea de que ser libre significa hacer lo que uno quiera, sin restricciones, sin límites, sin consecuencias. Pero, ¿es esa la verdadera libertad? ¿O es simplemente una ilusión que, en lugar de dar vida, nos encadena a un ciclo interminable de vacío y necesidad de más?
Jesús nos da una respuesta clara en Juan 8, 34-36. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí encontramos una verdad profunda: lo que el mundo llama libertad en realidad puede ser una esclavitud disfrazada. Cuanto más nos entregamos a la búsqueda desenfrenada de placer y experiencias extremas, más dependientes nos volvemos de ellas. La libertad de hacer lo que queremos a menudo nos convierte en prisioneros de nuestras propias decisiones. Las cadenas invisibles del placer inmediato. El ser humano está diseñado con un deseo innato de satisfacción. Sin embargo, la cultura contemporánea ha distorsionado ese deseo, convirtiéndolo en una obsesión por el placer instantáneo. Nos dicen que debemos vivir el momento, disfrutar la vida, probarlo todo antes de que sea tarde. Pero el problema es que el placer inmediato nunca es suficiente. Siempre deja una sensación de vacío que nos impulsa a buscar más. El rey Salomón, el hombre más sabio y rico de su tiempo, experimentó esto en su propia vida. En Eclesiastés 2, 10-11, escribe: No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Aquí encontramos la confesión de alguien que lo tuvo todo: riqueza, placeres, poder, experiencias sin límites. Y sin embargo, su conclusión fue que nada de eso tenía verdadero sentido. Todo era vanidad y aflicción de espíritu. Esto nos lleva a una pregunta crucial: ¿qué es lo que realmente llena el alma humana? Del vacío al propósito, descubrir la verdadera satisfacción en Dios. El problema con el desenfreno no es solo que nos deja vacíos, sino que nos distrae del propósito para el cual fuimos creados. En Jeremías 2:13, Dios dice: Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Este versículo es una imagen poderosa de lo que ocurre cuando intentamos llenar nuestra vida con placeres pasajeros. Es como tratar de almacenar agua en un recipiente roto: no importa cuánto intentemos llenarlo, siempre terminará vacío. Pero Dios nos ofrece algo diferente. En Juan 4, 13-14, Jesús dice a la mujer samaritana: Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí Jesús nos revela que la verdadera satisfacción no se encuentra en el placer fugaz, sino en la relación con Él. Solo cuando bebemos del agua que Él nos ofrece, encontramos una paz que no se desvanece con el tiempo. El engaño de las noches locas, una falsa sensación de pertenencia. Otro aspecto fundamental del desenfreno es la necesidad de pertenencia. Muchas veces, las personas que buscan este estilo de vida no lo hacen solo por el placer en sí mismo, sino porque anhelan conexión, comunidad, sentirse parte de algo. Las fiestas, las salidas, el ambiente de libertad sin reglas, pueden dar la sensación de que uno está rodeado de amigos, de personas que lo entienden y lo aceptan. Pero, ¿qué pasa cuando la música se apaga? ¿Cuántos de esos amigos están presentes en los momentos de dolor, de soledad, de crisis? En Proverbios 18:24, se nos advierte: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano.
La verdadera comunidad no se encuentra en relaciones superficiales basadas en el entretenimiento, sino en conexiones profundas que trascienden lo efímero. Dios nos llama a ser parte de una familia espiritual, donde no se nos valora por lo que podemos ofrecer en un momento de diversión, sino por quienes somos en esencia. Cortar con los ciclos de autoengaño y tomar una decisión radical. Muchas personas sienten que quieren salir de este estilo de vida, pero no saben cómo. Han intentado cambiar, pero caen una y otra vez en los mismos hábitos. Aquí es donde entra la importancia de una decisión radical. Jesús lo explica en Mateo 5, 29-30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Esto no significa que debamos mutilarnos físicamente, sino que debemos eliminar de nuestra vida aquello que nos hace caer. Si ciertas amistades nos llevan constantemente al mismo patrón destructivo, tal vez sea momento de alejarnos. Si ciertos lugares nos hacen volver a lo que queremos dejar, debemos evitarlos. En 2 Corintios 6:17, Dios nos dice, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. El cambio verdadero requiere una separación de lo que nos mantiene atrapados. No se trata solo de intentar ser mejor, sino de tomar decisiones firmes para caminar en la dirección correcta. La recompensa de una vida transformada. Para muchos, la idea de dejar atrás el desenfreno parece un sacrificio. Pero lo que no se dan cuenta es que lo que Dios ofrece es infinitamente mejor. En Salmos 84 horas y 10 minutos, el salmista escribe: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. Este versículo refleja la experiencia de quienes han sido transformados por Dios. Lo que antes parecía atractivo pierde su brillo en comparación con la paz, el amor y la plenitud que se encuentran en su presencia. Cuando Dios crece en nosotros, lo que antes nos dominaba pierde su poder. Las noches de desenfreno, que antes parecían esenciales para nuestra felicidad, se convierten en recuerdos de una vida que ya no nos define. Y lo más hermoso es que Dios no solo nos rescata, sino que nos restaura, nos da una nueva identidad y nos convierte en testimonios vivientes de su gracia. Cada persona que toma la decisión de dejar atrás el vacío y abrazar la plenitud en Dios descubre algo asombroso: la verdadera libertad no está en hacer lo que queremos sin límites, sino en vivir según el propósito para el que fuimos creados. A medida que una persona deja atrás una vida de desenfreno y comienza a caminar en la presencia de Dios, inevitablemente se enfrenta a una lucha interna. No es solo una cuestión de cambiar hábitos o rodearse de nuevas personas, es una transformación profunda del corazón y la mente. En Gálatas 5, 16-17, Pablo nos advierte sobre esta batalla. Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Aquí vemos que hay dos naturalezas en conflicto dentro de cada persona: la carne, que representa nuestros deseos egoístas y placeres temporales, y el Espíritu, que nos llama a vivir conforme a la voluntad de Dios. Este conflicto no desaparece de inmediato cuando alguien decide seguir a Cristo, al contrario, muchas veces se intensifica. Esto explica por qué algunos, a pesar de querer cambiar, sienten que siguen siendo atraídos por su vida anterior. Pueden experimentar momentos en los que dudan de si realmente pueden vivir una vida nueva o si, en el fondo, siempre estarán atrapados en los mismos patrones.
Pero la clave para superar esta lucha no es la fuerza de voluntad humana, sino la dependencia total en Dios. En Romanos 8, 5-6, Pablo nos da la solución. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Esto significa que nuestra mente debe ser reorientada. En lugar de alimentar la carne con pensamientos de nostalgia o con ambientes que nos lleven de vuelta al pecado, debemos llenar nuestra vida con la presencia de Dios. El poder de la renovación diaria. Una de las razones por las que muchas personas recaen en sus viejas costumbres es porque no han entendido que la transformación en Cristo no es un evento único, sino un proceso continuo. En 2 Corintios 4:16, Pablo escribe: Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Esta renovación diaria es crucial. No podemos esperar mantenernos firmes en nuestro nuevo camino si seguimos alimentando nuestra alma con lo mismo que antes nos mantenía atrapados. Así como el cuerpo necesita alimento diario para sobrevivir, nuestro espíritu necesita nutrirse constantemente de la palabra de Dios, la oración y la comunión con creyentes que nos fortalezcan. Es por eso que Mateo 4:4 nos dice: No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sin esta alimentación espiritual, el alma comienza a debilitarse, y es en ese estado de vulnerabilidad donde el enemigo ataca con mayor fuerza. Las estrategias del enemigo para hacerte volver atrás. Satanás no se queda de brazos cruzados cuando alguien decide apartarse del pecado y seguir a Dios. De hecho, uno de sus mayores deseos es hacer que la persona dude de su transformación y la convenza de que es imposible cambiar. En 1 Pedro 5:8 se nos advierte: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo usa varias estrategias para intentar hacernos volver a una vida sin propósito. El engaño de la nostalgia. Muchas veces, la tentación no viene en forma de algo nuevo, sino en la idealización del pasado. La mente humana tiene la tendencia de recordar solo lo bueno de las experiencias pasadas, minimizando el dolor y las consecuencias que esas decisiones trajeron. Es por eso que en Números 11:5, los israelitas, a pesar de haber sido liberados de la esclavitud en Egipto, comenzaron a añorar la comida que tenían en su antigua vida, olvidando la opresión que sufrían. La duda sobre el amor de Dios. Otra táctica del enemigo es hacernos sentir indignos del perdón de Dios. Nos susurra: ¿cómo puedes decir que has cambiado cuando aún sientes deseos de volver? O Dios no puede amarte después de todo lo que has hecho. Pero la verdad es que Dios no nos ama por nuestra perfección, sino por su gracia. En Romanos 8, 38-39, Pablo declara con certeza: Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. El ataque de las malas influencias. A veces, el enemigo usa a personas cercanas para tratar de arrastrarnos de vuelta a la antigua vida. Amigos que no entienden nuestra transformación pueden intentar convencernos de que no es para tanto, que Dios no quiere que seamos aburridos, que una sola vez más no hará daño. Pero la Biblia nos advierte en 1 Corintios 15:33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Para vencer estos ataques, es esencial estar firmes en la verdad de Dios y rodearnos de personas que fortalezcan nuestra fe. Una vida que refleja la gloria de Dios.
Cuando alguien experimenta una verdadera transformación, su vida se convierte en un testimonio viviente del poder de Dios. Lo que antes era una historia de vacío, desesperación y placer sin propósito, se convierte en una historia de redención, restauración y propósito eterno. Jesús nos llama a ser luz en medio de la oscuridad. En Mateo 5, 14-16, dice: Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando permitimos que Dios transforme nuestra vida, no solo encontramos paz y propósito para nosotros mismos, sino que también inspiramos a otros a buscar esa misma transformación. Muchos que aún están atrapados en el ciclo del desenfreno necesitan ver ejemplos reales de personas que han sido cambiadas por el amor de Dios. Necesitan saber que es posible romper con el pasado, que no importa cuán profundo hayan caído, siempre hay esperanza. En Joel 2:25, Dios hace una promesa asombrosa. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Dios no solo perdona, sino que restaura. Lo que parecía perdido, lo que parecía destruido por años de malas decisiones, Él lo puede reconstruir de una manera más gloriosa de lo que jamás imaginamos. Y cuando finalmente entendemos esto, cuando nos damos cuenta de que Dios no solo nos saca del caos, sino que nos lleva a una vida infinitamente mejor, entonces ya no miramos atrás con nostalgia. Miramos hacia adelante con gozo, con expectativa, con gratitud. Porque la verdad más profunda que podemos descubrir es esta: la vida con Dios no es una vida de restricciones, sino una vida de plenitud. No es un sacrificio dejar atrás el desenfreno, es un privilegio caminar en la luz y experimentar el amor que transforma todo.